Esta es la clase introductoria y la idea de la clase de hoy día no hay ejercicio a partir de la próxima clase. Es una introducción de qué se trata el curso, cuáles son las restricciones, qué diferencia hay con el electromagnetismo, por ejemplo. Y el curso se trata de circuitos concentrados y yo voy a explicar primero qué entendemos por circuito, porque hay que definirlo, y después qué entendemos por concentrado, ambas cosas. Entonces, un circuito físico es la realidad, ¿no es cierto? Podría ser una radio, una televisión, algún circuito que armemos, es la interconexión de componentes y dispositivos eléctricos reales. Pero en ingeniería normalmente lo que hacemos es que ese dispositivo físico real lo modelamos con elementos ideales. Eso es lo que podemos hacer. Y por supuesto significa que hay una diferencia entre realidad y nuestro modelo. Y esa diferencia está asociada a una aproximación matemática. Por lo tanto, yo si necesito una mejor aproximación de la realidad, tendría que cambiar mi modelo y hacerlo más perfecto. Eso depende, ¿no es cierto?, de cuánto grado de exactitud requiero. Les voy a dar un ejemplo enseguida, que es un sistema de luz de un automóvil. Digamos que aquí tenemos, hay que prenderlo, la batería, física real, todos lo habrán visto, un interruptor y un par de focos. Digamos, un circuito relativamente simple, que es un sistema de luz de un automóvil, pero cuando digo que vamos a representando con elementos ideales, la representación que vamos a hacer de este circuito es lo que está al lado derecho, y que seguramente ustedes habrán visto, tienen alguna noción, y este símbolo significa que es una batería de un valor de 12,6 volts, y este símbolo significa que es una resistencia del foco izquierdo, la lámpara se representa por una resistencia, y luego otra resistencia en paralelo y un interruptor. No se preocupen si no entienden, porque vamos a ir respecto del circuito, los elementos los vamos a introducir uno por uno, pero lo que quiero decirles es que, dada una realidad como lo que está a la izquierda, nosotros vamos a hacer la representación que está a la derecha, ¿ya? ¿Hay diferencias? Sí, hay diferencias porque a la derecha estos elementos tienen ciertas relaciones voltaje-corriente que son, como digo yo, a morir. La gracia de los elementos de la derecha es que no tienen doble interpretación. Por ejemplo, si aquí dice 12,6 volts, es que hay 12,6 volts. No puedo pensar otra cosa, eso es, ¿eh? Y si aquí dice que es R, entonces significa que, dado la ley de Ohm, que V igual R por I, ¿no es cierto? Significa que si dibujo corriente, voltaje, la relación es una línea recta que pasa por el origen, que tiene una pendiente R. A morir, ¿qué significa eso? De menos infinito a más infinito. Eso es el elemento que está representado acá. Entonces la primera pregunta que quería hacerles es que ¿qué diferencias podrían haber entre este circuito y el que está a la izquierda, que es la realidad? Por ejemplo, consideremos la batería. La batería dice 12,6 volts. Esta es la batería de un auto. ¿Qué diferencia podría haber? Hay infinitas diferencias, así que... ¿Ah? Puede tener menos de 12,6 volts porque se descarga. Muy bien. ¿Puede tener más? Puede tener más porque se carga. De hecho, cuando el automóvil se enciende, aumenta el voltaje, ¿no? Por lo tanto, en la práctica, el voltaje en una batería no es fijo en 12,6 volts, sino que varía entre 12 y 14 volts. Dependiendo de la operación,
pero normalmente se coloca el valor nominal de la batería. El valor nominal significa que esas son las condiciones estándares de operación, pero en torno de eso puedo cambiar un poco. Entonces, lo primero que tengo es que la batería real opera en distintas zonas de regiones de voltaje, pero además la batería se puede echar a perder, la batería tiene ácido, tiene otros componentes. Mi elemento ideal no se echa a perder nunca, ¿no es cierto? Tengo un circuito, otro elemento, el interruptor. Este interruptor, este símbolo, significa pero que no pasa pero ni un electrón para acá. Eso significa. Es un interruptor que está abierto. Eso en la realidad no existe, ¿no es cierto? Porque hay cierta conducción, incluso por el aire. Entonces, aquí estamos suponiendo de que hay una interrupción completa del circuito. Y por último, acá las resistencias me dicen que esto opera de esta manera, pero ¿qué pasa si, por ejemplo, se quema una ampolleta? ¿Ya? Todo esto me lleva a decir, en el fondo, de qué se trata la ingeniería. Es súper importante que entiendan de qué se trata la ingeniería. Por ejemplo, ¿qué diferencia hay entre ingeniería y ciencia? ¿Alguno de ustedes tiene alguna noción? Esta es la escuela de ingeniería y ciencia. ¿Qué diferencia hay entre ingeniería y ciencia? ¿Hay un físico por ahí? ¿No está el físico? ¿Ah? ¿Qué diferencia hay entre ingeniería y ciencia? Bueno, uno podría decir muchas cosas, pero a ver, algo. ¿Alguna diferencia entre ingeniería y ciencia? Me imagino que la ingeniería se centra más en la aplicación de... La ingeniería se centra más en la aplicación. ¿Sí? Anda cerca, ¿no es cierto? ¿Alguien más? Uno podría decir, la ciencia se centra en la comprensión de los fenómenos, ¿no es cierto?, de la naturaleza, etc. En cambio, la ingeniería se centra en resolver problemas, en aplicar, como tú dices, esas herramientas que nos da la ciencia para resolver problemas, ¿ya? Eso es un primer concepto de qué se trata de ingeniería, pero luego viene un segundo concepto que es muy relevante, que es que cualquier cosa que hagamos, por ejemplo, podemos fabricar un cohete que va a Marte, podemos fabricar un vehículo eléctrico, cualquier cosa que hagamos tiene una zona de operación, tiene ciertos supuestos. Por ejemplo, mi computador tiene supuesto de que no le vaya a poner 3000 volts. No le puedo aplicar cualquier voltaje, o sea, tiene ciertos voltajes, ¿no es cierto? Las ampolletas que tenemos acá tienen el supuesto de que esto está operando a 220 volts. Y si uno mide, probablemente no vas a encontrar 220 volts. ¿Cuánto vas a encontrar? Un poco menos, un poco más. No vas a encontrar 220, que como un poco a veces nos obsesionamos que los números tienen que ser exactos. En ingeniería eléctrica eso no existe. No existe eso de que el número tiene que ser exacto, como por ejemplo que la resistencia tiene que ser de 38,5454 ohms. Absurdo, ¿no es cierto? No tiene ninguna importancia, porque de partida los valores de la resistencia, si uno va aquí a Casa Royal, diga, compra una resistencia de 100 ohms, o de 500 ohms, o de 1 kilo, tiene una tolerancia. Y dependiendo de cuánto quiera uno pagar, la tolerancia puede ser 10%, 20% o 1%. Todo depende de la aplicación y cuánto uno quiera pagar, etc., ¿no? Entonces, lo primero que quería mencionar es que un circuito como este representa algo real, sin embargo, este circuito es ideal. Y un circuito ideal está compuesto por elementos ideales, como los que están acá. La gracia de los elementos ideales es que se pueden caracterizar matemáticamente y precisamente, y que tienen una sola interpretación.
No tengo que pensar que a veces alumnos llegan a este curso pensando que el electrón entra por acá, sale por acá, el electrón salta para allá. No, no tengo que pensar eso porque la ecuación va a ser B igual a R por I. ¿No es cierto? Eso es lo que me dicen los elementos. Ahora voy a dibujar un circuito, a ver si lo reconocen. Yo soy re malo para el dibujo, pero a ver si me resulta. Voy a hacer un cuadradito acá. Voy a poner una especie de conito. Aquí viene algo así. Este es un circuito físico real. Y aquí viene algo así. Luego viene algo así. ¿Ya saben qué es lo que es? No. Ya, este es más, este es menos. Esto de acá es una pila de 1,5 volt. Esto de acá es otra pila de 1,5 volt. ¡Eso! Una linterna, ¿cierto? La nunca bien ponderada linterna. ¿Eh? Entonces, este es un interruptor. Si no lo reconoce, no se preocupe, porque yo no soy experto en dibujar, digo. Esta es la representación del foco. Y este es un metal conductor, por supuesto, al cual está conectado el más. Este otro metal conductor que está conectado al menos. Y esto tiene que ser un aislador. Porque si no, no podríamos diferenciar entre más y menos. Entonces, básicamente, esa es mi representación de una linterna. Entonces, la pregunta sería, ¿cuál es el modelo usando elementos ideales? ¿Cómo sería el modelo? ¿Cómo representamos esto? Con ese símbolo, lo vamos a poner acá. Más menos 1,5 volt, más menos 1,5 volt. Tenemos esta parte. ¿Ya? Este es un resorte aquí, así que no lo vamos... El típico resorte de la linterna, no lo vamos a considerar para efecto de nuestro modelo. Y acá tenemos el interruptor, que normalmente se dibuja así. Y esto se puede mover, lo podemos cambiar el interruptor. ¿Y qué más tenemos? El foco, la lamparita, ¿no es cierto? ¿Cómo vamos a representar eso en este circuito? Con una resistencia. Voy a poner acá la resistencia del foco. ¿Ya? Entonces, esa es mi representación usando elementos ideales. Y esta era una linterna que yo tenía y que no sé qué se hizo, así que no la puedo traer físicamente, pero si uno miraba el foquito decía lo siguiente. Este foco decía, al mirarle ahí sus especificaciones, decía 2,4 volts, 700 miliamperes. Normalmente los dispositivos eléctricos tienen ciertas especificaciones que son sus valores nominales, voltaje y corriente. ¿Eh? En este caso decía 2,4 volts, 700 miliamperes. ¿Eh? Entonces, si uno dijera, pero B igual a R por I, ¿cuánto vale R? B dividido por 0,7 y da 3,4. Aproximadamente 3,4 ohms. Si uno hace un cálculo así aproximado. Ahora,
¿Qué diferencias podrían haber entre la realidad, que es lo que está a la izquierda, y nuestro modelo, que es lo que está aquí a la derecha? ¿Ah? Disipación en general está representada por la resistencia. Pero tú podrías decir que en el resorte, qué sé yo, ya, está bien. Estamos despreciando eso, ¿cierto? En nuestro modelo. ¿Qué pasa con estas pilas? Si uno va a medir la pila, mide 1,5 volts. Depende, ¿de qué depende? Del tiempo de uso, ¿no es cierto? Una serie de cosas que hacen, se empieza a descargar la pila. Y fíjese algo interesante. Estas pilas son de 1,5 volts. Si uno suma, porque esto se puede sumar, está en serie. Si uno suma, esto da 3 volts. Pero el foco es de 2,4 volts. ¿Plop? ¿O no tiene importancia? Debería estar hecho para también... Exactamente, ¿no es cierto? Lo que ocurre es que es el valor nominal del foco que te dice va a iluminar bien a 2,4 volts, pero si tú lo aplicas a 3 volts va a funcionar. Ahora, probablemente al revés, si eso, si las pilas tienen menos de 1 volt o menos, no van a funcionar las pilas, no va a funcionar, pero por otro motivo, porque ya no provee la energía, la corriente suficiente. Entonces, de partida tiene eso. Después tenemos este modelo del foco. Y dependiendo de eso, no sé en particular de ese foquito chico de la linterna cuál sea la curva, pero es muy probable que la curva esta no sea una recta perfecta. Y que puede ser algo así, que cae un poquito en el tiempo, digamos con la corriente, o puede ser algo que sube. Hay ciertas variantes de la curva perfecta de menos infinito a más infinito, V igual R por I. Pero un aspecto importante es que esta ampolleta va a operar entre 2 y 3 volts. No va a operar a 0 volts, no va a operar a 2000 volts, no va a operar a 10.000 volts. Por lo tanto, lo que me interesa es que en el rango que estemos operando, esto sea como una resistencia lineal. Y que sea suficientemente bueno, si no tiene que ser perfecto. Tiene que ser suficientemente bueno cuando yo quiera encenderla en un terremoto, ande buscando sin mirar la linterna y no la encuentre y se me cae todo y finalmente encuentro la linterna, tiene que encender. Eso se trata de ingeniería. O si voy acá a la pared, ¿no es cierto?, y voy a encender la luz, espero que encienda. Ustedes saben que se puede quemar la ampolleta y todo eso, pero supongamos que tomo el interruptor y espero que se encienda. Eso es el diseño, ¿cierto? Con eso es suficiente. Ahora, si ustedes creen que porque las cosas son distintas a la realidad no funcionan, no. Todo está diseñado como le estoy diciendo. Hay ciertas cosas que puedo despreciar. Y aún así funcionan porque son suficientemente buenas como modelo. Entonces, habiendo dicho eso, en este curso, nosotros, y por eso dije voy a definir la palabra circuito. El curso se trata del circuito definido como la interconexión de elementos ideales. Y cuando digo elementos ideales, son elementos que representan o aproximan las propiedades de elementos físicos simples o fenómenos físicos. Ustedes ya conocen que existen estos elementos que son la R, la L y C. De eso estoy hablando, ¿cierto? Por ejemplo, elementos como esos y otros. Esos elementos están representando ciertos fenómenos físicos, pero la gracia es que al ser elementos ideales,
están precisamente definidos o caracterizados. Por ejemplo, una inductancia, un capacitor, si yo construyo una inductancia o capacitor, va a tener cierta resistencia. Pero en mi modelo de inductancia no necesito eso, porque si mi inductancia tiene cierta resistencia, esa es mi inductancia perfecta, que no tiene resistencia cero, si la tuviera, le agrego una R sub L, que es la resistencia del dispositivo físico, ¿entiendes? O sea, que usando estos elementos ideales, que están precisamente definidos, puedo aproximar la realidad, pero para hacer eso tendría que probablemente combinar estos tres elementos. Es decir, si uno lo piensa bien, probablemente no hay nada que sea, bueno, casi nada que no sea puramente resistivo, puramente inductivo, puramente capacitivo, en la realidad. Las cosas tienen de estas tres componentes. Pero si predomina una fuertemente, con eso es suficiente para hacer electricidad, ¿no? Que es lo que nos interesa, ¿no? Digamos que si esta resistencia es de 1 ohm, por decir algo, y todas las otras resistencias son de mega ohm, ¿qué importa que sea de 1 ohm? No necesito esa resistencia. Entonces, vamos a usar elementos ideales. Como dije, la gracia es que tienen ecuaciones que los definen precisamente, manda la matemática y no lo que uno piense o la intuición de uno. Si está definido así y esa es la ecuación, eso es lo que manda, ¿no? Habiendo dicho eso, en el título del curso tenemos dos palabras que también me gustaría definir un poco. El curso se llama Análisis y Diseño de Circuito Eléctrico. Entonces, ¿qué entendemos por análisis? Lo que entendemos por análisis es que si hay un circuito conocido, cuando digo conocido significa que sé cuáles son sus elementos, los valores de esos parámetros, cuáles son las conexiones, conozco todo. Y luego tengo una entrada, y eso me va a producir una cierta salida. En el problema de análisis consiste en encontrar todos los valores de voltaje y corriente en ese circuito. Encontrar voltaje y corriente. Enseguida voy a hablar de voltaje y corriente, pero hay aspectos que son más fáciles en este curso que en otros, y el aspecto más fácil es el siguiente, que solo nos van a interesar dos variables: voltaje y corriente. Nada más nos interesa en este curso, salvo el producto de esas variables. Pero como es dependiente de BI, podemos decir las variables independientes son voltaje y corriente. Entonces, como en estos problemas de álgebra que uno tiene que encontrar la X, la ecuación no sé cuánto, encuentra la X, nuestra X es encontrar el voltaje y la corriente. Por supuesto van a ser función del tiempo, etc. Entonces, el análisis consiste en encontrar el voltaje y la corriente para cada elemento. Puede ser que yo esté interesado en un solo elemento, puede ser que solo me interesa el voltaje en este capacitor. Entonces ese es tu problema. Pero en términos generales son todos los voltajes y todas las corrientes. Y cómo eso varía en el tiempo. Ese es el análisis. Y luego viene el diseño. Normalmente vamos a usar circuitos lineales, salvo cuando veamos diodos, que son no lineales. Para circuitos lineales, la solución es única. Por lo tanto, el análisis es relativamente sencillo en el sentido de que conozco todos los parámetros, la solución es única, necesito un procedimiento para llegar y encontrar esos valores, independiente de cuál sea el circuito. El circuito puede ser
es muy grande, muy complicado, puede tener muchas partes, pero en general vamos a resolver un problema que es relativamente sencillo si uno lo compara con el diseño. Porque en el diseño el circuito es desconocido. Y tengo una entrada X, tengo una salida Y, esta entrada es conocida, y la Y es la salida deseada. Es decir, el concepto acá es que quiero diseñar un circuito que dado X me entregue Y. Yo quiero que obtenga esa Y. Entonces, puedo decir que conozco X e Y. Y tengo que encontrar un circuito que haga eso. Entonces, ese diseño puede ser tan simple como que conozco el circuito puede ser, por ejemplo, algo como esto, una R y una C. Y ese es mi circuito. Pero si yo no conozco los parámetros, ya tengo algo desconocido. Ya es un problema de diseño. Porque en el problema de análisis yo conozco todo. El problema más simple de diseño es que conozco la arquitectura, la red de esto, pero no sus parámetros. El problema más complejo de diseño es que no conozco nada, no sé nada, ¿cierto? Ahora, el diseño es de un nivel superior al análisis. La primera razón es que hay muchos diseños posibles que encuentran esa misma solución. Es decir, no hay una única solución. Por lo tanto, el diseño, si yo les pido a ustedes diseñen algo y todos me llegan con la misma solución, uno diría, sospechosa la cuestión. Porque hay muchas formas de hacer un diseño. Entonces, en cambio, el análisis prácticamente es uno. Ya. Entonces, todo esto era para introducir la palabra circuito. O sea, en el título del curso, análisis, diseño de circuito, entonces tenemos explicado qué es lo que es análisis, qué es lo que es diseño, qué es lo que es circuito para nosotros, ¿cierto? Enseguida, quiero explicar ahora qué es lo que es concentrado, porque al principio lo primero que dije, vamos a estudiar circuitos, pero circuitos concentrados, no cualquier circuito, circuitos concentrados. ¿Qué es lo que es concentrado? Veamos primero la definición en palabras, y como somos ingenieros no vamos a entender nada, pero no importa, lo vamos a poner en ecuaciones esto, ¿cierto? En palabras, ¿qué significa un circuito concentrado? Un circuito concentrado es aquel cuyas dimensiones físicas son pequeñas comparadas con la longitud de onda asociada con la mayor frecuencia de interés. Suena como sopa de letras, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa si escribimos las ecuaciones y decimos ya, a ver, ¿qué es lo que está tratando de decir? Lo que está tratando de decir es que D, que es la dimensión física del circuito, tiene que ser pequeña. En matemática eso significa mucho menor que la longitud de onda, lambda. ¿No es cierto? Si la dimensión del circuito es mucho menor que la longitud de onda, lambda, asociada a la mayor frecuencia de interés, pero recordar que lambda, ¿qué es lo que es lambda? La longitud de onda. ¿Qué es lo que es la longitud de onda? ¿Lo pillé? ¿Distancia entre un monte y un valle? La distancia entre un monte y un valle. Un monte y un monte. A un monte y un monte. Bien. ¿Ya? Es la distancia que recorre la onda en un periodo. ¿No es cierto? Por lo tanto, lambda, que es una distancia que se puede medir en centímetros, milímetros, metros, está asociada a la frecuencia. En el caso que estamos hablando de electromagnetismo, ondas electromagnéticas, por lo tanto, vamos a suponer que la velocidad de esa onda es la velocidad de la luz.
que se conoce como C. Y esta ecuación ustedes la conocen, que es la relación entre lambda y la frecuencia. Y C es una constante, la velocidad de la luz. Entonces cuando me dicen la mayor frecuencia de interés, y uno queda medio colgado, pero veamos, a ver, ¿qué pasa cuando dentro de un cierto rango f es la mayor frecuencia? ¿Qué pasa con lambda? ¿Ah? Si esta es la máxima, ¿qué pasaría con lambda? Es la más chica, ¿ya? Y entonces significaría que esa es la cota más, ¿no es cierto?, fuerte, ¿no es cierto? Dado un circuito que opera con distintas frecuencias, lo que importa es la mayor frecuencia de operación de ese circuito para definir estos circuitos concentrados. Desde el punto de vista de la teoría electromagnética, si se cumple eso, y voy a entrar un poco más después a explicar un poco más, pero desde el punto de vista de la teoría electromagnética, el circuito, si es concentrado, se reduce a una singularidad puntual. Y las ondas se asumen que se propagan instantáneamente por el circuito. ¿Por qué esto es relevante? Porque los elementos ideales, y lo que vemos en este curso, no tienen dimensiones físicas, ni orientación espacial preferencial. Eso tiene relevancia, enorme relevancia, porque imagínense que si yo quisiera calcular el voltaje de algo, voy a calcular el voltaje, pero depende de las coordenadas espaciales, ya, entonces es una función de x, de y, de z. Pero además depende del tiempo, x, z, t. Ya hasta ahí llegué. Mejor váyase al curso de al lado a calcular los campos electromagnéticos. En este curso no hay X, no hay Y, no hay Z. Solo nos interesa B de T. Pero para que eso se cumpla, se tiene que cumplir esta propiedad, que el circuito sea concentrado. ¿Hay circuitos que no sean concentrados? Por supuesto, voy a dar un ejemplo. Hay circuitos que son concentrados y circuitos que no son concentrados. ¿Son unos mejores que otros? No. Solamente estamos diciendo que en este dominio, que el dominio de los circuitos concentrados es la materia de este curso. Y si los circuitos no son concentrados, se pueden hacer cosas en el curso de al lado. La mayoría de ustedes estarán en electromagnetismo aplicado. Ahí esas técnicas se ocupan para circuitos que no son concentrados. Ahora, déjame ver si funciona algo que quería hacer. Típico de las demostraciones que Ley de Murphy, ¿conocen la ley de Murphy? Que dice que si uno tiene un... Ya. Si uno dice que uno tiene un pan con mantequilla en la mano, la ley de Murphy dice que si se cae, siempre cae boca abajo, ¿no? Por ejemplo. O si uno va en un túnel y caminando todo oscuro y hay una luz al final del túnel, es el tren que viene encima tuyo. Ese tipo de cosas, la ley de Murphy. Puede hacer que las cosas no funcionen. Entonces vamos a ver si esto funciona. Aquí hay una demostración bien interesante que está en Wikipedia. No es mía, por eso mi celular acá. Vamos a ver si funciona. La cosa es que van a escuchar un pito, ¿no es cierto?, que tiene ciertas frecuencias. Por ejemplo, la primera son frecuencias bajas que van de... ¿Cuáles son las frecuencias audibles? 20 a 20, ya. Entonces, eso lo saben. Entonces, dependiendo de la edad, aquí vamos a hacer la demostración si depende de la edad. Yo, por supuesto que no escucho nada, digamos, pero ustedes se van a sorprender que tampoco escuchan nada. Vamos a ver. 20 Hz a 20 kHz. Frecuencia audible.
Ya, a ver si esto funciona, si no tengo que recurrir a más tecnología. Lo primero es, a ver, lo que hace esto es que coloca una sinusoide en el fondo, un tono, por ejemplo, de 10 Hz, y luego lo va corriendo, en este caso va a ir entre 10 a 256 Hz. ¿Ya? Cuando termine el asunto, yo voy a hacer así con mi mano, ¿eh? Porque si alguien no lo escuchó, quiere decir que, o sea, ustedes van a creer que lo escucharon todo, puede que no. Veamos si funciona, a ver. ¿Está muy despacio? Eso va entre 10 y 256 Hz, de nuevo. Ya, ¿listo? Tengo que mirar a Gallo porque si no, los que vienen no voy a poder escuchar, digamos. ¿Eh? Ya, ahora viene entre 256 Hz, que son las frecuencias medias, las anteriores eran bajas, graves, ¿cierto? Las medias van entre 256 Hz y 2000 Hz. Aquí va. Ahí llegó a 2000 Hz. Espero que todos hayan escuchado porque si no, ahí sí que estamos mal porque todavía estamos en la frecuencia muy baja. ¿Eh? Este es como el chiste de Condorito que llama por teléfono a alguien y le dice, pero Condorito, no te reconozco la voz. Es que me dejé barba, dice Condorito. ¿Eh? Cosa que el chiste, por supuesto, no tiene nada que ver porque lo que hace la telefonía es que te corta la voz. No te va hasta 20 kHz, sino que va hasta 3 kHz, un poco lo que escuchamos. ¿Ya? Ahora viene entre 2000 Hz y 16000 Hz. Y aquí sí que yo voy a hacer así porque hay un momento que yo no... Vamos. ¿Están igual que yo o escucharon hasta el final? ¿Ah? Ustedes hasta el final, ya, está bien. Ahora, espérate, la última. ¿Ah? Ah, una buena pregunta. Sí, podría ser que el parlante... Pero este parlante es bueno en todo caso. Pero podría ser que el parlante... sí, es verdad. Pero tú lo escuchaste, ¿eh? Hasta la última. Entonces, puede, pues. Ahora bien, vamos a venir hasta los 20.000. Si escucha hasta la última, quiere decir que el parlante es muy bueno. ¿Ah? Ahora vamos, mira. Entre 20 Hz y 20 kHz. Yo no escucho el final, así que el que lo escuche de verdad me dice porque significa que el parlante, pero ya, ¿no es cierto? Fino. Aquí vamos, de 20 Hz a 20 kHz. ¿Escuchó? ¿Tú? ¿Alguien escuchó? Pero tiene razón que a lo mejor le podemos echar la culpa al parlante. No se me había ocurrido eso a mí. ¿Ah? ¿Ah? Con audífono. ¿Ah? Claro. Bueno, pero mira, el tema es que si uno piensa en una frecuencia cualquiera, digamos que una que escuche uno bien, 2000 Hz, ¿ya? Si uno piensa en 2000 Hz y tiene una sinusoide, todo lo que vamos a escuchar es pip, seguramente más alto, pero pip, ¿ah? Y la vida sería harto fome. Entonces, ¿con qué quiero introducir esto aquí a la idea de que todas, casi, probablemente todas, o casi todas, voy a exagerar todas, pero casi todas las cosas interesantes
tiene más de una frecuencia. Por ejemplo, la voz, o lo que escuchamos, mejor dicho, entre 20 Hz y 20 kHz. Pero si uno ve la radio, la televisión, obviamente no puede ser un pito de cuando la persona dice frecuencia modulada 93.3 MHz o lo que sea. No puede ser esa frecuencia nomás, ¿se fijan? No puede ser porque escucharíamos un pito. ¿Eh? Por lo tanto, tiene que tener una banda de frecuencia en la que está operando. Y eso llega a la idea de la frecuencia máxima. Voy a operar en cierta frecuencia, pero voy a tener una banda y voy a tener una frecuencia máxima. Esa frecuencia máxima es la cota mínima para la distancia, que es el lambda mínimo. Si mi circuito físico es mucho menor que lambda, y en este curso mucho menor significa 10 veces. ¿Ya? Si es 10 veces menor, entonces es concentrado. Eso es todo, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, aquí me faltó algo, que es que tengo estas ecuaciones, pero voy a dividir por C. D dividido por C. Mucho menor que lambda dividido por C. ¿Pero qué es distancia dividido por velocidad? ¿Ah? Tiempo. Y es distancia dividido por velocidad, es tiempo. Y en este caso es el periodo. El periodo asociado a la onda de máxima frecuencia. Este es el tiempo. El circuito físico tiene una dimensión D y C es la velocidad de la onda electromagnética, por lo tanto tau es el tiempo que demora la onda electromagnética en pasar por ese circuito. ¿Ya? Y lo que estamos diciendo es que si el tiempo que demora la onda en pasar por el circuito es mucho menor que tau, digamos que t, el periodo, entonces es concentrado. Y si es concentrado significa que podemos considerar que los elementos no tienen dimensión física y podemos hacer modelos como si fueran singularidades puntuales. Pero también eso significa algo muy práctico. Por ejemplo, supongamos que esto fuera una resistencia. Si de verdad esto dependiera de la posición espacial, entonces sería muy diferente que yo coloque la resistencia así, a que la coloque así, a que la coloque así. Tendría que estar preocupado para dónde la puse, cosa que afortunadamente en este curso no tengo que preocuparme de eso. Porque no depende de las dimensiones espaciales. Ahora, lo interesante es que esto funciona, porque todos los circuitos están hechos como le estoy diciendo, excepto aquellos que requieren, por razones que vamos a explicar enseguida, que requieren porque no son concentrados. Ahora, por ejemplo, si uno hace el cálculo para un circuito de audio y suponemos que la frecuencia máxima de 25 kHz, el lambda, como es C dividido por F, corresponde a 12 kilómetros. ¿Es concentrado? Ahora, si uno sube, digamos que sube esto en un factor de 10, por ejemplo, en el radio AM tenemos 500 kHz, multipliquemos eso por 20, aún así, digamos por 10 para hacerlo más fácil, aún así, si esto lo divido por 10, es 1,2 kilómetros. Estamos muy, muy al lado de lo concentrado, en la zona segura, que no necesito considerar las dimensiones espaciales de los elementos o del circuito. ¿Sí? ¿La D es la distancia entre componentes? No, es la dimensión de mi circuito. Suponiendo que, o sea, es una aproximación, por lo tanto, si algo en 3D voy a poner lo más grande.
Es la dimensión de mi circuito. Ahora, hay ejemplos en que esto no son concentrados. El ejemplo más sencillo en que probablemente la mayoría de ustedes tienen en su casa, o al menos han visto, es que la televisión por cable. La televisión por cable usa un cable que se llama coaxial. A ver si alguien no lo ha visto nunca. Siempre hay sorpresa, ¿no es cierto? Estoy hablando de eso. Cable coaxial. ¿Ya? El cable coaxial tiene un núcleo que normalmente es como un alambre, ¿no es cierto?, más único. Tiene un aislante entre medio y luego tiene una malla, porque los circuitos requieren, en el fondo, un retorno. Por lo tanto, no basta con un solo conductor, que es el núcleo acá, sino que la malla es una malla externa que hace de retorno. Pero esto está todo cubierto y eso es lo que se ocupa normalmente en televisión por cable. Por lo tanto, ustedes deben tener en su casa o en la casa de su vecino, ¿no es cierto? Y, por ejemplo, lo que pasa es que vamos a trabajar con televisión y ahí los valores de frecuencia se disparan. Digamos que la frecuencia máxima es 1000 MHz o 1 GHz. En ese caso, lambda sería 0,3 metros. Y ya no se cumple este cable. Normalmente el cable coaxial va entre 10 y 100 metros. No es que sea de medio metro. Por lo tanto, ya no se cumple el que sea concentrado. Recordar que no es el largo lo único que importa, es la relación entre la dimensión y la frecuencia de operación. ¿Ya? ¿Qué significa en la práctica? Esto significa que no puedo modelar con circuitos eléctricos un cable coaxial. No puedo decir que es una R. Ni tampoco puedo decir que es RLC. ¿Por qué? Porque depende de las dimensiones espaciales. ¿No es cierto? Entonces, en el caso del cable coaxial, todavía podemos usar teoría de circuitos, pero se llama circuitos distribuidos, no concentrados. No lo vamos a ver en este curso, pero en el curso de al lado van a ver seguramente líneas de transmisión. Si uno mira el programa del curso de electromagnetismo aplicado, va a ver que hay línea de transmisión. ¿Qué es lo que se puede hacer? Se puede hacer que en el caso del cable coaxial hay un supuesto. El supuesto es que importa solo una dimensión física, X. Entonces los voltajes ahora son dependiendo de X, T. Las corrientes dependen de X, T. Y haciendo eso puedo hacer un modelo, el modelo de cable, que es el siguiente. Es de ese tipo, ¿ya? Ese modelo, ahí está. Ese modelo, ustedes me dirán, pero tiene RLC, ¿cómo dijo que no podía ser? Bueno, pero tiene una L chica al lado, ¿no es cierto? Que significa que estas son por unidad de distancia. Y luego este modelo es válido por pedazos de mi cable. Tengo que considerar un delta espacial. En ese delta espacial, que después lo voy a aproximar a cero, esa distancia delta, voy a tener una RLC, pero esto sigue y sigue y sigue. Y luego cuando hago el L, aquí aparece como L chica, que es la distancia, ¿no es cierto?, que estoy considerando, pero si lo hago tender a cero, lo que resulta de las ecuaciones es que en vez de usar ecuaciones diferenciales como los resultados de los circuitos concentrados, me aparecen ecuaciones en derivadas parciales. ¿Ya? Y ya se me complica un poco más el asunto, digamos.
pero se puede hacer. Ahora, hay una cosa súper interesante, que nosotros en este curso estamos preocupados de la onda electromagnética. El circuito es circuito. Pero si uno ve otras aplicaciones donde no hay onda electromagnética, una aplicación muy interesante es la neurona. La neurona es la célula, donde las ondas no son electromagnéticas, la velocidad no es la velocidad de la luz, la velocidad en que se propagan las ondas en las neuronas es bastante baja, ciertos metros por segundo o algo así. Y lo interesante es que la neurona justamente tiene una membrana, toda la célula, pero en particular neurona, cualquier célula tiene esto que voy a decir, que tiene una membrana que separa su interior de su exterior. Y tanto su interior como su exterior es un líquido que tiene cargas, ¿no es cierto?, que son iones, no son electrones o protones, ¿no es cierto? Y en el interior, por ejemplo, pues es normalmente negativo, son átomos así como iones como de potasio, sodio, ese tipo de cosas, y en el exterior positivo, y esta es la capa, la membrana de esto. Por lo tanto, lo primero que se puede observar acá es que en una neurona hay separación de carga. ¿Cómo puedo representar la separación de carga? ¿Ah? Una batería no. Con un condensador. Con un condensador puedo representar. Por lo tanto, en toda célula viva hay un condensador ahí. ¿Ya? Enseguida, por supuesto que hay resistividad en la membrana esta, tanto en este sentido como en el otro sentido. Por lo tanto existen capacitancias y resistencias, y esto que estoy diciendo es el modelo de cómo opera una neurona. Y las ecuaciones son exactamente las mismas de la línea de transmisión con ecuaciones diferenciales parciales. ¿Ya? Lo único que la velocidad de las ondas no es la velocidad de la luz, etc. De hecho, hace los años 60, más o menos, Hodgkin y Huxley, dos científicos, hicieron este modelo y midieron los parámetros. ¿Cuánto vale C? ¿Cuánto vale R? ¿Ya? Pero en esa época tenían el problema que tenían que insertar un electrodo en una neurona. Y las neuronas son muy pequeñas, por lo tanto no es llegar a insertar un electrodo, menos en esa época. Entonces lo que hicieron ellos fue decir, a ver, ¿cuál es la neurona más grande del mundo? Y resultó que la neurona más grande del mundo es de un calamar que se llama lóligo, que solo se encuentra en Chile. Y vinieron a buscar ese calamar, pobre calamar le insertaron un electrodo, pero volviendo a la ciencia, midieron los parámetros, cuánto vale C, cuánto vale R sub M, R sub 1. Esto es un poco más complicado que lo que está aquí porque estas resistencias son altamente no lineales. O sea, ya escapamos un poquito del circuito. Entonces ellos midieron todo ese tipo de cosas y ganaron el premio Nobel por hacer eso, por hacer un modelo eléctrico de una celda y ver cómo funciona, digamos. Ya, entonces, eso es, ¿no es cierto? Tenemos circuitos, ya definimos lo que es circuito, lo que son circuitos concentrados. Entonces, resumo. Nosotros en este curso vamos a ver circuitos con elementos ideales,
Si uno quisiera, podría usar esos elementos ideales para modelar algo, sí, pero nosotros no vamos a hacer eso en este curso, ¿cierto? Segundo, vamos a ver circuitos concentrados. Eso quiere decir que nuestras variables solo dependen del tiempo, no dependen de las dimensiones espaciales. Si uno dependiera solo de la X, en el curso de al lado existe la matemática de esos circuitos distribuidos. Si en realidad todo dependiera de X y Z, no te queda otra que calcular los campos electromagnéticos. Usar la teoría del electromagnetismo, las dimensiones y todo eso, ¿ya? Entonces esto es como un atajo. En este atajo, si se cumple esto, no tengo que andar calculando campos y las dimensiones y suponer que es cilíndrico y todo ese tipo de cosas, ¿no? Ya. Con eso podemos hablar de las variables de circuito, que como ya mencioné, son dos, y luego, digo dos, pero luego tenemos que considerar su producto también. Pero estas dos variables son, ustedes conocen, la corriente eléctrica. Bueno, ustedes saben que en la física nos dicen que el electrón es como una partícula elemental que hasta donde sabemos no es divisible. El protón, curiosamente, es divisible, el neutrón, ese tipo de cosas, pero el electrón no, hasta donde sabemos, ¿no? Entonces, el electrón es una propiedad de la materia, y en conductor, y hay elementos que son buenos conductores, y eso significa que puede haber un flujo de electrones, y la tasa por unidad de tiempo, o sea, la derivada de Q respecto de T, es la corriente. O sea, en palabras, es la tasa de cambio neta de la carga transferida a través de una sección transversal. Aquí tenemos un conductor, ahí está la sección transversal. ¿Cuántas cargas pasan por unidad de tiempo? Eso es la corriente. Por lo tanto, como es carga por unidad de tiempo, es coulomb por segundo, eso se llama ampere, ¿cierto? Las unidades de la corriente en ampere corresponden a coulomb por segundo. Alguna vez estuve en Grenoble, en Francia, donde se sorprende que las estaciones, una se llama ampere, otra se llama volta. Acá no, estamos muy alejados de esa realidad, pero allá es alguien que estudió ahí, que fue profesor ahí, ¿eh? Entonces, ampere es la unidad de corriente. Vamos a escribir acá la ecuación, ¿cierto? Que I igual de Q de T. Vamos a suponer que por el momento que son corrientes electrónicas, eso quiere decir que en base a electrones, porque existen corrientes que no son electrónicas. Recién mencioné el caso de las células y las corrientes son iónicas. Basta que estén moléculas cargadas positiva o negativamente y tienes corriente también. Pero aquí vamos, en conductores metálicos, por ejemplo, la corriente es a través de electrones. Electrones libres. Ahora, un ampere es un número muy grande de electrones. ¿Por qué? Porque la carga de electrones es muy pequeña. La carga de electrones es una constante por 10 elevado a menos 19 coulomb. Por lo tanto, si uno habla de un ampere, está hablando del orden de 10 elevado a 18 electrones por segundo, ¿no? O sea, ya se escapa lo que uno puede... No los puede contar así uno, no. Son realmente una cantidad enorme, ¿no es cierto?, de electrones. Y acá viene algo que es la convención. La convención que usamos en ingeniería eléctrica, y esto no es algo que yo haya inventado, ni mucho menos, digamos. Hay una convención que se ocupa en ingeniería eléctrica que desafortunadamente en algunos aspectos es justo la contraria de lo que usan los físicos, pero es una convención. Es como cuando tú me dices, esta es la izquierda, esta es la derecha, y alguien me podría haber dicho, bueno, no, pero esa es la derecha, esta es la izquierda. Al final es una convención. Y esto tiene que ver con lo siguiente. Si uno mira un volumen conductor, pero neutro. Neutro significa que no hay separación de carga, inicialmente, ¿ya? Y luego, por alguna razón,
movemos una carga, supongamos que podemos mover una carga que aquí es positiva, y la movemos hacia la derecha. ¿Qué pasaría? Se produciría un desbalance de carga porque aquí quedaría menos un Q0 y aquí quedaría más un Q0. Porque moví de un volumen que es totalmente neutro, moví un electrón para acá y por lo tanto aquí quedó más 1 y aquí quedó menos 1 y se produce una diferencia de, ¿no es cierto?, un diferencial de carga por movimiento de una carga positiva hacia la derecha. Ahora lo interesante es lo siguiente, ahora tomo el caso de una carga negativa, aquí, esa carga negativa lo muevo de derecha a izquierda. ¿Qué pasaría? Que quedaría más un Q0 y aquí quedaría menos un Q0, se produce un diferencial de carga, pero lo interesante es que el diferencial que se produce, menos un Q0 más un Q0, es exactamente igual en esta configuración que en esta configuración. Es lo mismo. Entonces, yo puedo decir que la corriente es producto de electrones que se mueven hacia la izquierda o de cargas positivas que se mueven hacia la derecha. Y el resultado sería el mismo. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque por razones históricas, en todos los textos de ingeniería eléctrica y en todo lo que se enseña en el mundo, dice que la corriente, la referencia es un flujo de cargas positivas. Es decir, cuando decimos que la corriente es positiva, significa que un flujo de cargas positivas entra por ese nodo y sale por el otro nodo, por el A y B. Aquí el nodo A, nodo B. Y esa flecha indica que la corriente va en ese sentido, pero la convención es que son flujos de cargas positivas. En la práctica al final no importa porque da lo mismo por varias razones. Por ejemplo, aquí en la pared es sinusoidal, por lo tanto las cargas van a un lado, vienen para otro lado. Es solo decir que voy a medir algo en esa dirección. ¿Ya? Y me puede resultar que midiendo con esta dirección el valor me dé negativo y todo viene para este lado. Podría ser, ¿cierto? Es solo una dirección con la cual voy a decir que es positivo. Por eso es que es una convención. No tiene mayor importancia que eso, pero si ustedes quieren hacer una interpretación física, el electrón saltó para acá, se movió para allá, tienen que tomar en cuenta que en ingeniería eléctrica el flujo de la corriente es contrario a la dirección de los electrones, ¿no? En la definición. Ahora, es solo una definición. Ahora, enseguida, obviamente, físicamente, se requiere de energía para sostener el flujo de corriente eléctrica. No es que hay una corriente y no hubo energía de por medio. Entonces se requiere de energía. Y eso normalmente aparece a través de una aplicación de una fuente de voltaje. O sea, hablamos de una fuente de voltaje que va a proveer esa corriente. Sabemos que la carga no se crea, sino que se desplaza, etc. ¿Ya? Ahora, aquí tenemos el hecho de que teníamos una corriente en esta dirección y lo que acabo de decir, pero para que se produzca esa corriente necesito una fuente de voltaje. Aquí está la definición de voltaje. El voltaje es trabajo por unidad de carga, ¿cierto? Porque se requiere trabajo para desplazar las cargas por efecto de los campos electromagnéticos, campos eléctricos donde está presente la carga, por lo tanto tengo que hacer trabajo. Y el voltaje es dW a dt, a dq. Trabajo por unidad de carga, esa es la definición, y eso significa que trabajo es joules, carga es coulomb, joules dividido por coulomb, eso es volts. Trabajo por unidad de carga. El trabajo es, el voltaje es el trabajo que se requiere para transferir una carga Q a través de una cierta sección transversal, etcétera, etcétera. ¿Ya? Ahora, lo interesante de esta definición es que si ahora vengo y digo, ¿qué pasa con el producto B por I? Entonces me queda dW a dQ por dQ a dt, y eso es dW a dt. Y eso es
¿Qué es lo que es? Potencia. Potencia. ¿No es cierto? Que es joules por segundo, pero que se mide en watts. ¿Ya? Entonces, las variables que nos interesan son corriente, voltaje. Si multiplico V por I, tengo la potencia. Como eso está dividido por segundo, si integro la potencia, tengo la energía. ¿Cierto? Ahí tenemos la relación con la energía. Alternativamente podría definir una fuente de corriente. Recién dije, necesitamos una fuente de voltaje para hacer esto, pero en realidad, desde el punto de vista de ingeniería eléctrica, uno podría decir, tengo una fuente de corriente. Después vamos a mostrar más adelante que puedo hacer transformaciones que me permiten cambiar una fuente de voltaje en corriente, así que en el fondo es una cosa de definición. Si tuviera una fuente que me provee este flujo de electrones, entonces estoy listo, eso sería una fuente de corriente. Y luego esto lo que mencioné recién, que es la potencia, la relación con potencia de energía. El producto de V por I en watts es la potencia instantánea y la energía es la integral ahora de P de T, me da la energía. En ingeniería eléctrica normalmente la energía se mide en kilowatt hora, ¿cierto? Recordar que la potencia es watts, por lo tanto si integro me va a dar por tiempo. Entonces los watts lo tendría que multiplicar por una unidad de tiempo y lo que usualmente se ocupa en ingeniería eléctrica es kilowatt hora, ¿cierto? En vez de joules o cosas de ese tipo. Entonces, pero aquí es importante que haya una convención. Y esto que voy a decir ahora es que el primer escalón, ¿no es cierto? Estamos acá, todo el curso está acá, y ahora vamos a subir el primer escalón. Hay gente que le cuesta mucho subir este primer escalón, aunque es relativamente sencillo, ¿cierto? El primer escalón es la convención de referencia asociada. Convención de referencias asociadas. ¿A qué se refiere a eso? Vamos a suponer por un momento que los elementos son de dos terminales. ¿Qué significa eso? 1, 2, ¿cierto? Que los elementos que vamos a considerar son de terminales. Ustedes se pueden imaginar que hay una resistencia, un capacitor, una inductancia, lo que quieran, digamos. Entonces la convención de referencia asociada dice que si la corriente entra por este terminal aquí, entonces el voltaje que tengo que poner, las direcciones, porque el voltaje tiene un más y un menos, las direcciones de referencia del voltaje, no son arbitrarias, sino que tengo que poner más y menos. Si la convención de referencia asociada es que si la corriente entra por este nodo, ahí tiene que estar el más. ¿Ya? Hay 4 opciones, y hay 2 opciones válidas y 2 opciones que no son válidas. Entonces yo podría decir, para ese mismo elemento, alguien me podría decir, pero esto es I1 y esto es V1. ¿Por qué van a tener que darse direcciones de referencia asociadas? Porque obviamente al comienzo, cuando uno mira un circuito, uno no tiene idea para qué lado va algo, digamos. Tiene que darse direcciones, ¿ya? Y entonces alguien podría plantear esto, o alguien podría decir, no, pero en realidad yo siempre me ha gustado que la corriente suba y que el voltaje baje, no sé. ¿Eh? Pero la cosa es que esto va contra la dirección de referencia asociada, esto también va contra y está malo por razones que voy a explicar enseguida. Y la otra opción posible es que yo diga que la corriente entra por acá, pero tendría que decir que el voltaje, el más está asociado a esa flecha de ahí, esté definido de esa manera. ¿Qué es lo que produce a veces cierto enredo?
es que los estudiantes me dicen, pero ¿cómo ocupo esto o ocupo esto? Porque se imaginan algo, se imaginan que la corriente va para allá, qué sé yo. ¿Eh? Pero resulta que ambas son válidas. Las dos son exactamente igual de correctas. Y puedo usar esto o puedo usar esto. Lo único que va a pasar es que si ocupo estas direcciones y la corriente iba en el otro sentido, me va a dar negativo, ¿no? Pero no tiene ninguna relevancia más allá de eso. Ahora, lo que es importante es que estas son la convención de referencia asociada para elementos pasivos. Voy a explicar con más detalle ahora y en otras clases qué significa elementos pasivos, pero lo básico de elementos pasivos es que son elementos que no generan energía. Por el momento, para ustedes, ¿cuáles serían los elementos que generan energía? Las fuentes. Fuentes de corriente, fuentes de voltaje, no son elementos pasivos, son elementos activos. Se supone que genera energía. Ahora, el tema es el siguiente. Si yo tengo si yo dibujo una resistencia y digo que V igual a R por I, que es la ecuación que ustedes conocen, esta ecuación solo es válida si yo uso direcciones de referencia asociadas. Es decir, si yo miro este elemento y digo, la ecuación B igual a R por I, es porque estoy usando direcciones de referencia asociadas, es decir, la corriente entra por el más, sale por el menos. Y si yo me equivocara, no es que no se pueda, ¿no es cierto? Yo podría definir B de esta manera, pero esta ecuación ya no sería válida. Tendría que poner un signo menos. Y si cada vez que voy a poner R por I tengo que pensar si el signo más o menos, no voy a llegar a ninguna parte. Tan simple como eso. Se lo aseguro, se lo firmo. ¿Dónde quiere que le firme? Le firmo que si cometen ese error no van a llegar a ninguna parte. ¿No es cierto? Por eso hay direcciones, las ecuaciones, todas las ecuaciones están asociadas a direcciones de referencia. ¿Ya? Entonces, uno puede usar cualquiera de estas dos son válidas. Hay 4 combinaciones, hay 2 que no son válidas, hay 2 que son válidas. Pueden usar arbitrariamente una u otra. Aquí está el elemento concentrado de 2 terminales. Vamos a suponer, porque estamos con elementos concentrados, entonces que en realidad el comportamiento de este elemento está completamente determinado por su característica BI. O sea, lo único que importa y que me define este elemento es la corriente de voltaje que pasa por ese elemento. No hay otra cosa. ¿Ya? En segundo lugar, recordar que como son elementos concentrados y no tienen dimensiones espaciales, si aquí entra la corriente I, quiere decir que aquí sale I. No se nos pierde ningún electrón, si esto es una singularidad puntual. ¿Ya? Por lo tanto, pero normalmente uno no dibuja de nuevo la corriente aquí. Es un tema que uno ya sabe que la corriente es la misma. No tengo que andar dibujando de nuevo la flecha, ¿cierto? Y acá esta corriente entra por el más, sale por el menos. Aquí están las direcciones de referencia asociadas. ¿Qué significa? Ya dijimos, la flecha de la corriente. Significa que en la dirección de la flecha de la corriente es positiva si hay un flujo neto de carga es positiva. Las marcas de polaridad de voltaje significan que, bueno, que el voltaje es mayor en el nodo A que en el nodo B. El voltaje siempre es la diferencia de potencial entre 2 puntos. Esta es la convención, que es lo que acabo de decir. Para elementos pasivos, una corriente positiva entra al elemento por el terminal usando un signo positivo y deja la rama usando por el signo negativo. Es decir, entra por el signo, esto es lo que estaba mal, entra por el signo positivo, sale por el signo negativo, es la convención de
elementos pasivos, ¿ya? Ahora esto lo de la energía, ya lo vimos. Ya, ahora viene una pequeña complicación que es la siguiente, que es que ya mencioné que está esta convención, pero para los elementos pasivos nos quedan todavía un tipo de elementos que son muy importantes porque la mayoría de los circuitos van a tener fuentes. Por lo tanto, vamos a tener elementos activos, ¿ya? Y esos elementos activos no usan esta convención. Y ahora voy a explicar por qué, ¿ya? ¿Por qué no se usa esa convención? Es por lo siguiente. Y como digo, este es el primer escalón que hay personas que les cuesta mucho usar esto que estamos diciendo. Entonces, existe varios teoremas en ingeniería eléctrica, pero ahora solo voy a mencionar uno, la parte que nos interesa, el teorema de Telegin. Es mucho más amplio de lo que voy a decir aquí, por lo tanto lo que voy a decir es una versión simplificada, pero útil para el propósito que queremos hacer. Entonces podemos tener una red concentrada, un circuito que tiene muchas ramas. Por rama entendemos estos elementos de dos terminales. Y por lo tanto tiene varios voltajes y corrientes asociados a cada una de las ramas. Se tiene que cumplir que la suma de los V por I sobre todas las ramas tiene que ser 0. Por razones de que, como esa es la potencia, tengo una interpretación. La interpretación es que lo que entra por una fuente tiene que ser consumido por el resto ¿no es cierto?, de los elementos. Por lo tanto, la suma tiene que ser 0. No estoy creando energía, sino que es la que aportan los elementos. Entonces, si lo vemos, esto en el fondo significa conservación de potencia. Y esa potencia está suministrada por las fuentes de voltaje o de corriente. Entonces, y tenemos esta fórmula, sumatoria de BK por IK igual a 0. Pero lo que ocurre es que en las ecuaciones que planteamos, por la forma en que operan los métodos de soluciones generales de redes, normalmente sacamos de aquí los elementos activos y los ponemos acá. O sea, eso quiere decir que esto sería sumatoria de BK por IK con K distinto de J, y saco ese elemento y lo coloco acá, menos BJ por IJ, porque este es un elemento activo, es decir, una fuente. Las ecuaciones normalmente voy a poner la fuente a un lado y todo el resto al otro lado. Por el momento, al principio, vamos a usar una sola fuente en general y vamos a ponerlo a un lado, ¿ya? Pero entonces, para simplificar esto, aquí me aparece un signo menos. Para simplificar esto, en realidad lo que usamos es esta notación. Es decir, si esta es una fuente de voltaje, V sub S, generalmente S de source en inglés, fuente, la corriente va de menos a más. Es exactamente lo contrario de lo que dije antes para elementos pasivos. Pero la razón de eso es que voy a poner la ecuación al lado de acá y quiero ponerlo con un más. ¿Se entiende? ¿Eh? Esa es la convención, así que no sacan nada con discutirme algo que es la convención de cómo operamos, cómo operan las ecuaciones en circuito eléctrico. Entonces, para todos los elementos que no son fuentes o que son desconocidos, no sé cuál es el elemento, puede ser una caja negra, entonces ocupo direcciones de referencia asociadas, significa que la corriente entra por el más, sale por el menos, pero si conozco y sé que es una fuente, la corriente va de menos a más. Porque voy a poner esta ecuación al lado izquierdo y al lado derecho voy a poner el resto. ¿Ya? Entonces, eso es. Ya, podemos hablar un poquito de la noción de pasividad. Mencioné recién que hay elementos pasivos, hay elementos activos. Estas nociones son un poco más complejas porque hay elementos que pueden tener energía.
Y esto es la mejor. Alguien me preguntó alguna vez, a ver, pero explíqueselo a la señora Juanita, ¿cierto? ¿Cómo puede ser eso? Entonces, la explicación que se me ocurrió es la de que uno puede... Mire, estamos millonarios. Vamos a sacar un billete largo. 20 lucas. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, esto es energía, ¿eh? Por si acaso. En el ejemplo que voy a dar. ¿Eh? ¿Ah? Entonces, supongamos que usted, señor, si no le molesta, no tiene plata, no, es un ejemplo nomás. ¿Eh? Pero en la práctica es que no tiene energía, ¿ya? Sin embargo, yo te paso la energía, la plata en este caso, puedes recibirla por favor, pero no la devuelve, ¿ya? Ahora, la pregunta es, ¿tú tienes energía? ¿Tienes? ¿Tienes plata? Sí, ya. Ahora me la devuelve, por favor. Listo. ¿Tiene plata ahora? No. ¿Tiene energía? No. Ya. La pregunta es, ¿generaste plata? ¿Trabajaste y generaste plata? No. ¿No es cierto? Esa es la diferencia con el elemento pasivo. El elemento pasivo puede tener energía. Por ejemplo, una inductancia, un capacitor. Pero la tomó prestada y después la devuelve. No generó nada. ¿Ya? Es una diferencia importante con una fuente que está generando energía. ¿Se entiende? Entonces, la noción de pasividad tiene eso de que un elemento es pasivo si no entrega energía neta a la red. En el caso extremo, sería el caso más simple, sería que, por supuesto, si V por I en todo instante de tiempo es siempre positivo, o sea, uno podría dibujar acá, podría dibujar la corriente, el voltaje, y si el V por I siempre positivo, significa que siempre estamos en esta zona, ¿no es cierto? Que el producto de V por I siempre positivo. Me faltó decir que eso tiene una interpretación. Las direcciones de referencia asociadas, pasivas, además tienen una interpretación, que es esta. Dijimos que el producto de V por I es la potencia instantánea, es decir, para el instante t, ¿cierto? Esa potencia instantánea también tiene un signo. ¿Por qué? Porque me interesa saber si eso, si este es como el esquema clásico, que tengo una fuente, y en ingeniería eléctrica se llama carga, lo que no es la fuente, lo que necesita la energía, se llama carga. Entonces, y aquí está mi dirección de referencia asociada, que la corriente entró por el más y salió por el menos. ¿Ya? Pero ahora cuando multiplico esto, dado que estoy usando estas direcciones de referencia asociadas, puedo interpretar qué pasa si esto es positivo o negativo. Y la interpretación es la siguiente, que es que dado estos signos de referencia y de esta convención de referencia, el producto de V por I es la potencia instantánea absorbida por la carga. Eso tiene un signo. Con esto quiero decir que es distinto que sea absorbida, consumida o absorbida por la carga a que sea entregada o generada por algo. ¿No es cierto? Conceptualmente es muy diferente que este elemento esté tomando energía a que esté generando. Y eso es un signo, ¿ya? Ese signo está dado porque si uso direcciones de referencia asociadas, además de lo que dije, que las ecuaciones V por I se cumplen para eso, además la interpretación de la potencia también es importante. Que si ocupo estas direcciones, ahora puedo decir que esta potencia es la potencia absorbida por esta carga. Si quiero encontrar la potencia de la fuente, tendría que ser el negativo de esto. Recordar que la suma tiene que ser cero. ¿No es cierto? Entonces, volvemos a los elementos pasivos. Habiendo dicho eso, uno podría encontrar elementos para los cuales, para todo instante de tiempo,
el producto V por I es positivo, ¿sí? Una pregunta, por la definición de pasividad, Sí. ¿las baterías recargables son pasivas o activas? Serían, buena pregunta, yo creo que son activas, porque tú las modelas con una fuente y por supuesto tiene resistencia y todo eso, pero estás generando, desde el punto de vista de ingeniería eléctrica, el modelo de una batería va a... Depende de cómo lo mires, ¿no es cierto? Pero si tú miras un circuito, y esta es mi batería, qué sé yo, y aquí tengo resistencia, etcétera, lo que sea, y aquí está la batería, no importa cómo lo hizo, pero está actuando como fuente. Entonces, sí, cuando la carga, es una buena pregunta porque va a pasar acá, ¿no es cierto? Que cuando la carga se va a ir al lado de acá. No, pero al revés. Esto, cuando la cargo va a estar al lado de acá, cuando lo uso como fuente va a estar al lado de acá. Pero depende de lo que uno quiera hacer, pero sí puede actuar como, bien, es buena la pregunta. ¿Puede actuar como carga o puede actuar como fuente? Sí. Entonces, pero hay otros elementos, que son los primeros que vamos a introducir, que siempre disipan energía. Para todo T, siempre su producto V por I es mayor que cero. Y eso, déjame terminar la idea. A ver, básicamente, ustedes lo sabrán del electromagnetismo, pero básicamente hay tres tipos de elementos fundamentales, ¿no es cierto? El primero, que es lo que estoy tratando de introducir acá, son elementos que lo único que saben es disipar energía, ya sea en forma de calor o luz, ¿no es cierto? Si uno piensa en una ampolleta o si uno piensa en el tostador eléctrico, su función es generar calor y transformar energía eléctrica en calor, etc. Son elementos que disipan energía, ¿ya? En el caso que estamos hablando, la potencia es siempre positiva. Recordar que la potencia tiene una dirección, por lo tanto que decir eso significa que la potencia siempre va de la fuente a la carga y cuando llega la carga se lo come todo, ¿cierto? Esa es como la idea. Los otros dos tipos de elementos que ustedes ya conocen son el capacitor, que está inspirado en la idea de la separación de carga, y lo que puede hacer es almacenar energía como diferencial de carga, ¿cierto? Y el otro es el inductor, ¿no es cierto?, que genera un campo magnético. Y esos elementos tienen esta propiedad de que pueden entregar energía, pero sin embargo no pueden generar energía. O sea, si el capacitor se produjo una separación de carga, puede entregar, ¿no es cierto?, energía, pero no está generando, la tomó de la red. Por lo tanto, sigue siendo pasivo. Tú tenías una pregunta, perdón. Sí, pero la respondí con la E. Ya, perfecto, gracias. Entonces, la noción de pasividad es importante porque hay circuitos que son elementos que son pasivos, básicamente R, L y C fundamentalmente, y después hay elementos que son activos, en muchos elementos en electrónica que son activos. A ver, ¿qué atingente a este curso? El más importante y para el cual vamos a usar en el laboratorio del curso se llaman amplificadores operacionales. Pero el amplificador operacional es un elemento activo, porque tiene fuentes, ¿no es cierto?, que hacen que esto opere de una cierta manera. Entonces, pero lo importante acá, resumiendo esto, es lo siguiente. Mira, las únicas variables que nos interesan son voltaje y corriente y su producto. Tanto el voltaje y la corriente como su producto tienen una interpretación, su signo, tiene una interpretación. En el caso que es una R, L o C, usamos direcciones de referencia asociadas, que significa que la corriente entra por el más, sale por el menos. Si yo no hago eso, cambié las ecuaciones. Tengo que preocuparme de los signos y hasta ahí llegué. Pero además tiene una interpretación, que si es un elemento pasivo, la corriente entra por el menos y sale por el más, su producto V por I
es la potencia absorbida o consumida por ese elemento. Entonces, si yo no uso direcciones de referencia asociadas, no tengo forma de saber si es absorbida o generada. La ecuación es con signo más o con signo menos. Y en eso muchos alumnos se enredan al comienzo. Está bien, pero lo que hay que hacer es tirar la mano, hacer ejercicios y ver, ¿no es cierto?, si me equivoqué en ese tipo de cosas. Y esta es la última lámina de la clase de hoy día, que es la idea de que tenemos también elementos activos. Estos elementos activos, obviamente si no es pasivo, o como dije, una fuente de voltaje o de corriente, son elementos activos. Para estos elementos activos usamos la convención contraria, que la corriente va de menos a más. ¿Ya? Y aquí, si es una flecha corriente, porque es una fuente de corriente, el voltaje tiene que ir, ¿no es cierto?, de menos a más. Notar entonces que la dirección de la corriente va del signo menos al signo más, contrario a la convención pasiva. Y en este caso ahora, si hago esto, la interpretación del producto es que B por I ahora, con estas direcciones, es la potencia entregada por la fuente a la red. Entonces cuando coloco a la izquierda en la ecuación eso, y a la derecha el resto, también puedo estar mirando que esta es la potencia que entrega la fuente y esta es la potencia que consume la carga, ¿cierto? Y eso me hace que haya una diferencia de signo. Si tienen dudas, ¿no es cierto?, me pueden preguntar. En la próxima clase vamos a comenzar con los ejercicios y ahí van a tener que enfrentarse de que tienen que poner direcciones de referencia asociadas. Normalmente uno no tiene idea de cuál va a ser la dirección. Es decir, no puedo decir de antemano que la corriente es solo en ese sentido en general, y por lo tanto puedo usar esa corriente en ese sentido o en el otro sentido, da lo mismo. Lo que no da lo mismo es que el voltaje que le tengo que asociar tiene que ir, cuando la corriente tiene que entrar por el más, salir por el menos. ¿Se entiende? No sé si tienen... Hoy día es como una de las pocas clases así, todo el rato exponiendo cosas, porque es una introducción. A partir de la próxima clase vamos a interactuar con los ejercicios. Y espero que se haga también más entretenida si se aburrieron mucho de ella. Ya, dígame. Que me quedé con una duda hace rato. Ya. Que no entendí el chiste del condorito. ¿No entendió el chiste con Dorito? ¿Alguien lo entendió? ¿Ah? ¿El de la barba? ¿Ah? Claro que tiene la voz más ronca porque te van a filtrar y te van a dejar los tonos bajos y no los altos. Cuando tú llamas por teléfono, ¿tú encuentras que la voz de la persona es idéntica a la realidad? No. ¿Por qué? Porque hay un filtro que baja la frecuencia. ¿No? De esa manera se ahorran datos, ¿no es cierto? Y con Dorito le echaba la culpa a la barba, que no tiene nada que ver. ¿No? Es el chiste leso, pero... Ya.